Hola, eh, buenos días. Yo soy la profesora Sandra Timaure, quien les va a impartir el curso Filosofía de la Educación. En esta oportunidad, que sería nuestra primera clase, la vamos a tener de manera asincrónica, porque por motivos personales he tenido que viajar en la primera semana del ciclo o del semestre. De modo que no estoy con capacidad o con disponibilidad para tener una conexión adecuada de Internet y poder impartir la clase o poder dictar de modo sincrónico. Espero que solo en esta ocasión tengan ustedes que ver la clase grabada. Lo sucesivo, es decir, a partir de la segunda clase, nuestras clases serán sincrónicas. Para mí es importante que podamos tener nuestra clase en modalidad sincrónica porque en un curso de filosofía la participación, el diálogo, el volver de manera detenida y minuciosa sobre temas, mirarlos con atención es clave, ¿no? Por esa razón, esta clase, un poco en solitario, es una clase, digamos, que no es ideal, ¿no? Especialmente, insisto, en un curso de filosofía. Pero bueno, dadas las circunstancias, pues tendremos que dejarlas grabadas. Tampoco me parece como lo ideal que sea justo nuestra primera clase y que de alguna manera eh, no nos conozcamos de inicio en un contexto más propio de la conversación o del intercambio, ¿no? De la interlocución. Pero bueno, nada, esperaremos corregir todo lo que haga, todo lo que sea necesario y emprender eso, un diálogo, un logos entre dos o entre varios en las clases que se den a partir de la segunda sesión, ¿no? O de la segunda semana. Al final de la clase del día de hoy les voy a explicar el programa o sílabo de la materia de manera detallada junto con la evaluación. Pero bueno, a mí siempre me parece muy importante comenzar un curso así, reflexionando sobre el objeto de estudio, ¿no? Sobre la disciplina a la que vamos a entrar en lo sucesivo, ¿no? En las siguientes semanas. Nuestro curso se llama Historia y Filosofía de la Educación y vamos a abordarlo, por supuesto, más que desde un enfoque histórico, ¿no? O cronológico. Vamos a abordarlo, o el programa está diseñado para abordarlo desde fundamentalmente el sentido de lo que es la filosofía, ¿no? La filosofía de la educación. Nuestra clase, en nuestra primera clase, vamos a detenernos en lo que es, ¿qué es filosofía? En delimitar el mapa, en cierta forma, ¿no? Establecer cuáles son cuál es nuestro territorio en el ámbito de la filosofía. Y ya a partir de la segunda clase veremos específicamente la filosofía de la educación. Sobre la pregunta o el modo de responderla, ¿qué es la filosofía? Evidentemente se ha escrito mucho, ¿no? Se ha, en todos los niveles, con todas las capas, ¿no? Desde eh, un manual de educación secundaria o de introducción a la filosofía en el ámbito universitario, hasta, bueno, esta respuesta o esta pregunta puede ser respondida por filósofos clásicos como Platón o Aristóteles, filósofos modernos como Descartes o filósofos más contemporáneos, ¿no? Evidentemente, ya es una pregunta compleja, pero bueno, pero es importante, como les decía al inicio o hace poco, entender qué estamos haciendo cuando hacemos filosofía. Hacer filosofía evidentemente no es hablar, ¿no? Solamente reflexionar o solamente de alguna forma
cuando en el habla coloquial se dice, bueno, esta es mi manera de pensar, esta es mi filosofía. Eso no sería desde un punto de vista disciplinar o desde un punto de vista científico adecuado, ¿no? Nosotros estamos acá en un contexto académico y tenemos que efectivamente tener claridad sobre lo que hacemos cuando hacemos filosofía. Vamos a usar para responder a esta pregunta un autor británico que se llama Roger Scruton. Él tiene un capítulo que habla sobre la filosofía en un libro que se llama así, ¿no? Que está referenciado, Filosofía Moderna, una introducción sinóptica. Él va a hacer como una suerte de mirada de lo que es la filosofía moderna, pero antes de entrar allí, tiene un capítulo introductorio que es bastante bueno, que se llama así, ¿qué es la filosofía? O bueno, o trata de responder esa pregunta. Entonces, entremos en materia de una vez. Vamos a usar, como les dije, a Scruton y por tanto lo citaré en la clase del día de hoy continuamente. La primera cita que tomamos de Scruton tiene que ver sobre lo propio de la filosofía, que es la abstracción. Dice Scruton, ¿no? Todos conocemos preguntas sobre cosas concretas. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué se cayó ella? ¿Qué significa esta oración? Y tenemos métodos para contestar estas preguntas, experimentos, construcción de teorías, análisis. Pero como cualquier niño lo sabe, se puede seguir preguntando a fin de encontrar las bases de cada respuesta. En la medida en que las interrogantes continúan, tienden a emanciparse de las circunstancias que las originaron y a tomar una forma abstracta, con lo que quiero decir que pierden todas sus referencias a circunstancias concretas y se aplican en general al mundo como tal. ¿Qué es un ruido? ¿Por qué se caen las cosas? ¿Qué es significado? La abstracción es una cuestión de grado y una pregunta completamente abstracta se formula usando conceptos que no parecen ser casos especiales de ninguna categoría más amplia, sino que al contrario parecen construir las más amplias categorías que poseemos. De hecho, bueno, eso es un elemento muy propio de la filosofía. Es decir, ciertamente vivimos en en el mundo de lo concreto, ¿no? Nuestras experiencias son siempre particulares, son nuestras. Y las cosas son siempre de alguna manera singulares. O sea, puedo tener enfrente de mí una silla, no la silla. Puedo salir y caminar y ver en el parque un árbol. O en el cielo, pues volar un pájaro. Lo que en el mundo que vivimos en realidad es el mundo de lo particular y es el mundo de lo concreto. También dicho en otros términos, un mundo de lo contingente. Sin embargo, cuando hacemos filosofía, despojamos a la realidad de esa particularidad, ¿no? Abstraer muchas veces tiene como referencia a esa etimología latina, ¿no? De decir sacar. ¿Pero qué sacamos? ¿Qué quitamos? Quitamos principalmente la materialidad. Del árbol, pues le quitamos todo su aspecto material, su aspecto en términos tomistas accidental o aristotélico, pues lo concreto de este árbol quizás es que tenga una determinada altura o que esté hecho de una determinada madera, o sea, específicamente un árbol de manzanas, un árbol de naranjas, pero eso en el ámbito del pensamiento, nosotros no, y esto es, digamos, también parte de la discusión, no podemos en sentido estricto pensar lo concreto. Lo pensamos abstrayéndolo, es decir, para encontrar una verdad universal u objetiva de ese objeto, tenemos que quitarle su materialidad, su concreción. Y por eso la filosofía en realidad no tiene, o sea, digamos, no responde a qué es la cosa, ¿no? ¿Qué es la cosa en específico? ¿Qué es esta mesa? ¿Qué es este teclado o este vaso? Sino qué es la materia, por ejemplo, qué es un objeto, qué es el concepto mesa, ¿no? Y por tanto, un elemento característico de la filosofía es pensar lo abstracto, o es pensar desde lo abstracto, o es hacer continuamente un ejercicio de abstracción. Esto quizás lo podamos ver mejor
en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a tratar de ver un ejemplo asociado siempre a lo que es la educación. Hay una pregunta concreta, una pregunta de lo concreto. ¿Es justo reprobar a este alumno en concreto por haber entregado tarde su trabajo, por ejemplo? Hacemos una primera abstracción. ¿Qué criterios debería tener una evaluación justa en el aula? ¿No? O sea, ya no nos podemos detener en este caso concreto del alumno, sino más bien qué criterios debería tener lo justo en un salón de clase. Sin embargo, podemos llevarlo a un nivel más abstracto todavía, ¿qué es la justicia en el contexto educativo? Incluso todavía más abstracto, en un nivel más filosófico, ¿qué es la justicia? ¿No? Se puede enseñar la justicia, cómo se relaciona la justicia con la autoridad. Es decir, en la medida en que nosotros nos vamos separando de lo concreto, de lo específico, y vamos haciendo las preguntas más generales, nos estamos de alguna manera separando de la realidad material, de la realidad particular, pero estamos pensándola en un contexto o estamos pensándola en un marco de referencia más amplio y quizás lo más amplio posible. De hecho, la filosofía trata de rozar el límite de esa propia capacidad de abstracción. O sea, me explico. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo más específico aún, que yo pueda tener en esta realidad. Yo puedo decir, bueno, yo tengo acá un vaso y yo quiero saber acerca de este vaso y me pregunto, no sé, ¿qué es este vaso? Luego, para poder responderlo, como les decía, no podemos tener una definición de lo particular. Una definición, en términos aristotélicos, siempre es precisamente el género más la diferencia específica. Cuando hablamos de la definición, por ejemplo, de hombre y decimos el hombre es un animal racional, estamos diciendo el género al que pertenece el hombre, que es animal, y su diferencia específica, que es ser racional. En ese sentido, ya tenemos una gran abstracción, que es la abstracción animal, ¿no? Y así, o sea, yo para poder definir, yo tengo que siempre abstraer. Por ejemplo, si hablo del vaso, tengo que incorporarlo en una categoría, y en una categoría abstracta. Puedo decir, no sé, el menaje de la cocina, o puedo decir los objetos para... puedo incluso llevarlo a una abstracción mayor, que pueda ser simplemente objetos materiales o objetos corpóreos, ¿no? Por ejemplo. Y, como les decía, la filosofía trata siempre como de rozar ese límite de lo abstracto. Es decir, yo puedo todavía abstraer más. Es decir, lo máximo abstracto que puedo decir del vaso es que es un cuerpo o es un objeto corpóreo o cuerpo inanimado. Eso es lo máximo que puedo abstraer. O puedo incorporar esa abstracción en alguna categoría más amplia y por tanto que sea, dirían también los escolásticos, tenga mayor extensión, aunque menor comprensión, ¿no? O en términos lógicos, ¿no? Es un concepto extenso. ¿Puedo llevarlo más? Esto yo les preguntaría si tuviésemos nuestra clase sincrónica, y además lo interesante de nuestra clase sincrónica sería que ustedes me responderían y con sus respuestas yo podría incluso establecer una suerte de medida o de diagnóstico, por decirlo de alguna manera, en la que yo vaya entendiéndolos a ustedes como interlocutores, entendiéndolos a ustedes como alumnos, cuánto sabemos de filosofía, cuánta formación hay previa, ¿no? Como una suerte de medir, ¿no? La temperatura usando una cierta imagen. Tendría que decir, bueno, tendría que responderme yo misma, porque eh, que no, que efectivamente yo puedo abstraer todavía más. Yo puedo decir que el vaso
y como realidad corpórea o como cuerpo inanimado, puede ser llevado a una abstracción mayor. Y puedo simplemente decir, por lo menos esto es lo que diría Aristóteles cuando habla de las categorías, es una sustancia. Es decir, es una sustancia compuesta, a diferencia de otras que son sustancias simples, pero es una sustancia. La cuestión que plantea, que no nos vamos a meter allí porque esto no es un curso de filosofía o metafísica, la cuestión es si más allá de la sustancia puede haber otra abstracción máxima, ¿no? Para Aristóteles, y eso es lo que plantea las categorías, los géneros supremos, los géneros mayores, que también de alguna manera en este ejercicio serían abstracciones máximas, son los que él llama categorías, ¿no? Sustancias y 9 accidentes como cantidad, calidad, lugar, tiempo, etc., ¿no? Esos son como si tomamos cualquier cosa concreta y la vamos abstrayendo y llevando el límite de lo abstracto, tocándolo, hasta lo máximo llegaríamos a las categorías aristotélicas, pero también Kant habla de subcategorías, también categorías que ya Kant diría no son categorías de la realidad, sino categorías del pensamiento, del pensar la realidad, pero bueno, esas son otras discusiones. La cuestión es que, en efecto, la filosofía piensa la realidad, la piensa de un modo, incorporándola de alguna forma, llevándola, ¿no? a eso, categorías, llevándolas a conceptos fundamentalmente abstractos. Entonces decía, bueno, yo tengo una realidad concreta, que es que este alumno me ha entregado un trabajo fuera de tiempo, fuera de fecha, y yo me pregunto si es justo, con sus otros compañeros que sí cumplieron con la fecha, recibirlo, ¿no? Y para responderlo, yo tengo que hacer una abstracción, es decir, cuáles son los criterios que debo tener a la hora de recibir una evaluación. Y abstraer un poco más, cuál sería la justicia en el contexto educativo, es decir, si educar es seguir una regla estándar para todos, o es diferenciar, o es comprender las realidades particulares de cada uno, o es que el alumno efectivamente no tiene, o ahora que hablamos muchas veces de la integración, no tiene los mismos ritmos, las mismas, digamos, capacidades que tienen sus compañeros, tienen algún tipo, podríamos decir, de condición, etcétera, ¿no? Entonces allí yo tengo que ver cuáles son los criterios que debo usar, establecer, y por tanto me hago una pregunta más abstracta, que es la justicia en el contexto educativo. Y para poder establecer qué es la justicia en el contexto educativo, tendría también que establecer, tener una comprensión de qué es la justicia. ¿Puedo llevar más allá de ese concepto? Bueno, Aristóteles incorporaría la justicia en el ámbito, en el accidente de la calidad o de la cualidad. Pero bueno, no, insisto, no estamos haciendo metafísica. Seguimos, ¿no? Bien. En este mismo sentido de la abstracción y de las preguntas, ¿no? de llevar, Scruton habla de la finalidad. Dice, toda nuestra búsqueda de conocimiento se basa en la suposición tácita de que se puede dar una explicación racional sobre el mundo. Y no tenemos dificultad en encontrar explicaciones para el primer caso. Por ejemplo, ella se cayó porque estaba ebria, ¿no? ¿Por qué se cayó ella? Porque estaba ebria, ¿no? Tenemos que dar una explicación racional a por qué se cae una mujer. El segundo caso tampoco produce ansiedad. Estaba ebria porque consumió 3 botellas de vino. Tenemos también una explicación racional. El tercer caso tampoco tiene problemas. Ella bebió vino porque estaba triste. También seguimos explicando racionalmente una conducta. Y así sucesivamente. Pero cada paso de la cadena requiere más explicaciones y si ellas no se encuentran, todo lo que depende de ese paso se hace infundado. Existe entonces un punto final en la cadena de causas, un punto de final descanso, por decirlo así, donde se encuentra la causa de todo. Si lo hay, entonces, ¿cuál es su explicación? Así llegamos a la pregunta fundamental. Hay una primera causa, y esta pregunta, por su propia forma, se ha situado más allá de la ciencia,
más allá de los métodos que normalmente usamos para contestar preguntas sobre causas. ¿Es una pregunta verdadera? Hay filósofos que sostienen que no, pero eso también representa una postura filosófica, una respuesta a la pregunta fundamental. Entonces, fíjense, voy a explicar esto un poquito más, ¿no? Dice Scruton que la pregunta por la primera causa se sitúa más allá de la ciencia. La pregunta es ¿por qué? Fíjense. La filosofía se pregunta siempre, o sea, la pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué? ¿No? ¿Qué es? Sin duda, es una pregunta importante, pero sobre todo en el ámbito de la finalidad, sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué eso es así? No se queda la filosofía satisfecha con la pregunta, con la respuesta ¿qué? A la pregunta ¿qué es? ¿No? Es decir, con su cuidad, sino también el por qué, es decir, cuál es su causa. En este sentido, imaginemos que somos, o sea, cuando dice Scruton, la filosofía está en un estadio más allá de la ciencia, ¿a qué se refiere? ¿Cómo entenderla, no? Porque es una afirmación curiosa y creo que la mejor manera de entenderla es la siguiente. Volvemos al ejemplo del vaso. Yo me pregunto, ¿qué es este vaso? ¿No? Si yo nunca he visto un vaso, o somos, imaginemos, personas que andan en el mundo y se encuentran con un objeto que nunca han visto, podríamos decir científicos, podríamos decir simplemente hombres que se hacen preguntas acerca de la realidad, quiero saber qué es. Este vaso me puede revelar de algún modo su propia naturaleza. Es decir, yo puedo tomar el vaso y pesarlo y puedo ponerlo bajo un microscopio y puedo de alguna manera medirlo, puedo someterlo a una serie de experimentos o de escrutinio muy minucioso y el vaso me va a revelar cada vez más, en la medida en que yo voy también valiéndome de instrumentos y de tecnología, voy a comprender cada vez mejor su naturaleza, su qué es, ¿no? La respuesta a qué es. Porque el vaso se da, es decir, es algo dado. En ese algo dado, yo tengo, la ciencia efectivamente trabaja o se vale de datos, ¿no? El dato viene del latín datum, ¿no? Lo dado. Entonces, efectivamente, yo puedo comprender la naturaleza del vaso porque el vaso mismo me provee datos acerca de lo que él es decir, yo puedo derivar un dato que es su peso, un dato que es su altura o su tamaño, un dato que es su composición molecular, un dato que es su, no sé, composición química, otro dato que es su masa, otro dato que, etcétera, etcétera, etcétera. El vaso me va dando mucho de sí. Yo puedo sacar todos estos datos y puedo determinar cuál es su naturaleza, qué puede hacer, hasta dónde alcanza, ¿no? Etcétera. Eh, la ciencia, sobre todo la ciencia experimental, las ciencias naturales, trabajan y conocen la realidad a partir de los datos de la realidad. Pero hay algo, solamente algo, que este vaso no me puede revelar. Solamente hay algo que no me es a mi entendimiento, dado. Es un dato que yo, a partir del estudio, no importa cuánta tecnología tenga, no importa con cuántos instrumentos pueda apoyarme o en cuántos instrumentos pueda apoyarme, el vaso nunca me va a poder revelar una verdad. Yo les preguntaría a ustedes qué, ¿no? ¿Qué es lo único que el dato, qué es lo único que el vaso no me puede decir de sí mismo? ¿Cuál es el único dato que a partir del escrutinio de lo real yo no puedo encontrar? Eh, bueno, aquí también es bien interesante cuando hacemos nuestra clase sincrónica,
explorar, ¿no?, las posibles respuestas que ustedes puedan dar. Em, Piénsenlo, por eso hago esta pausa, para que en cada uno de ustedes esté como contemplada la respuesta que darían a esa pregunta. Bien, hecha la pausa, la pregunta es justamente, o sea, la respuesta sería, ¿por qué? ¿Por qué existe en vez de no existir? ¿Cuál es su causa? ¿Quién hizo el vaso? ¿De dónde vino el vaso? ¿No? Porque esa causa es externa al vaso, no está en el vaso. Su causalidad, su razón última, no es intrínseca, es extrínseca, está fuera de ella. Entonces, esa respuesta o acceder allí no es posible por medio de la experimentación, no es posible por medio del escrutinio o de la revisión empírica, y por eso es que Scruton dice que la respuesta, ¿no?, está más allá de la ciencia. Nos dice, la pregunta por la primera causa se sitúa más allá de la ciencia. Claro, ¿por qué? Por supuesto hay que entender que Scruton probablemente se refiere a la ciencia entendida como una disciplina fundada en la experimentación o la observación. Estaríamos hablando de ciencias naturales. O incluso basadas en evidencias teóricas, como ciencias formales, ya la geometría o la matemática, que ya no son ciencias naturales o ciencias experimentales. Sin embargo, allí también hay evidencias, también hay un sistema cerrado, conceptual y teórico, que va justificándose, o sea que de alguna manera vamos encontrando justificaciones formales. Pero en el ámbito de la matemática o la geometría en su sistematización me va dando también, va partiendo también de datos teóricos, ¿no?, datos formales. Interesante también el hecho de que la matemática es tremendamente abstracta, lo mismo que la filosofía. De hecho, Platón decía, no, en el frontispicio de su academia decía, no entre nadie que no sepa geometría. Y no lo decía porque fuesen a estudiar en la academia geometría, sino porque la geometría o la matemática eran, digamos, el conocimiento de la geometría y la matemática garantizaba de alguna manera las capacidades de abstracción de los discípulos. Y de hecho, en la República, él utiliza como una imagen, que es la imagen de la línea, para distinguir el mundo inteligible del mundo sensible, y el mundo sensible es el mundo de lo concreto, mientras el mundo inteligible es el mundo de lo abstracto. Aunque, claro, el tema de la abstracción en Platón es otra cosa, porque le otorga a la idea una existencia que no es estrictamente mental, es supramental. Pero en el caso para acceder a esas ideas, a la idea de justicia, a la idea de bien, a la idea de belleza, hay que pasar la línea, y la línea está hecha justamente de la matemática, ¿no? La matemática es muy abstracta, es tremendamente abstracta, pero sigue siendo un sistema que trabaja en función de datos, ¿no? Datos teóricos, datos formales. El objeto filosófico no se puede observar, experimentar o probar formalmente, ¿no? Nosotros en la filosofía no podemos partir de cuánto pesan las cosas o cuánto miden, es decir, no son datos de lo concreto o de lo natural, y tampoco podemos probarlo matemáticamente, ¿no? Podemos sí tener algún tipo de validación lógica. Precisamente la filosofía es también tremendamente racional, y funciona a partir de esto, ¿no?, de silogismos, validaciones lógicas, argumentaciones, pero eso no significa que no puedan o sea, que no puedan ser refutadas estas validaciones, es decir, es va más allá de lo formalmente probado. Es decir, cuando tú pruebas matemáticamente un teorema, ya no tiene sentido volver sobre
el teorema de Pitágoras. No tiene sentido volver sobre cuánto mide la hipotenusa de un triángulo recto, ¿no? Ya lo sabes, es la suma de los cuadrados de los catetos, eso ya está así. En cambio, la filosofía no se agota, la filosofía vuelve sobre los problemas, se, se discute, se formaliza, sí, teóricamente, lógicamente, pero no se agota. Entonces, bien, ¿por qué dice Scruton que la pregunta por la primera causa se sitúa más allá de la ciencia? Porque diferencia lo que es una ciencia probablemente natural o sí, empírica, de una ciencia más teórica, ¿no? Y precisamente se da, yo diría, por diferenciar lo que se conoce por medio de datos y lo que va más allá de lo dado, que es la filosofía. Sin embargo, bueno, está siempre la pregunta de si la filosofía puede considerarse una ciencia o si la filosofía es una ciencia. Por supuesto, aquí yo también les preguntaría a ustedes y ustedes tendrían que decirme si es una ciencia o no es una ciencia y unos me dirían que sí y otros probablemente me dirían que no. Evidentemente, los que me dirían que no, por lo que acabo de decir, que no puede ser considerada una ciencia porque no parte de los mismos métodos, el método de la experimentación, de la observación, y otros que me dirían que sí, me dirían que la ciencia sí es que la filosofía sí es una ciencia porque es un conocimiento de la realidad que se sustenta en el conocimiento de sus causas, ¿no? Y eso lo dirían porque tomarían en alguna manera en cuenta lo que dice Aristóteles, no solamente en la metafísica, sino también en su texto, analíticos posteriores o analíticos segundos. Aquí está la cita. Diría Aristóteles, creemos que conocemos científicamente algo cuando conocemos su causa y que no podría ser de otro modo. Es decir, cuando conocemos de un modo necesario en vez de conocerlo de un modo contingente y conocemos de un modo universal en vez de conocerlo de un modo particular. Es decir, conocemos algo científicamente cuando conocemos que algo que sea necesario, universal y objetivo. Para distinguir lo que no es científico, es decir, cuando es un conocimiento no científico, es cuando conocemos algo de manera contingente, particular y subjetiva. El conocimiento filosófico puede ser el conocimiento de lo necesario, objetivo y universal, sí. De alguna manera, la filosofía puede abordar, sobre todo en el ámbito de la metafísica, puede abordar aspectos que sean necesarios, es decir, que no puedan ser de otro modo y que incluso no puedan no ser, como es por ejemplo la primera causa, o lo diría Aristóteles, el motor inmóvil, o por tanto el primer motor, por supuesto, por su propia naturaleza de ser primero, también es necesario, es primero, es eterno, es objetivo, es universal. Entonces, ¿es ciencia o no es ciencia? Bueno, esa discusión va a estar allí, lo está, de hecho. Lo importante es decir que la filosofía no es una ciencia empírica, evidentemente, si definimos ciencia. Además, es muy curioso que para definir si la filosofía es ciencia, tenemos que definir qué estamos entendiendo como ciencia. Y esa es otra característica de la filosofía, que la filosofía, se lo voy a decir un poquito más adelante, trata sobre significados, ¿no? Para determinar si la filosofía es ciencia, definamos primero qué es ciencia. Si ciencia es una disciplina que consiste en la explicación de la realidad por medio de experimentación, observación o métodos empíricos, entonces la filosofía no es ciencia. Si la ciencia es un conocimiento que se basa en el conocer la realidad por medio de sus causas, incluso de sus causas últimas, entonces la filosofía sí sería ciencia. Depende de lo que estemos entendiendo como ciencia. Evidentemente, Croton, cuando dice que la pregunta filosófica va más allá de la ciencia, es porque está entendiendo ciencia en el primer sentido, es decir, en el ámbito estrictamente experimental o empírico.
La filosofía, por supuesto, tiene un interés en la verdad. Nos dice Scruton, no todo el pensamiento humano está dirigido hacia la verdad. Tanto en el arte como en el mito nos permitimos el libre uso de la ficción. Es cierto que hay verdades escondidas en esa ficción y en el caso del mito puede haber una especie de revelación que se intuye detrás del velo de la falsedad. Pero ni el arte ni el mito se evalúan sobre la base de su verdad literal y ninguno es descartable por el solo hecho de no presentar argumentos válidos. En filosofía, no obstante, la verdad es lo más importante y determina la estructura de la disciplina. En realidad, la validez se define normalmente en términos de verdad, siendo un argumento válido aquel en el cual las premisas no pueden ser ciertas, siendo la conclusión falsa. Esto es aceptado incluso por quienes creen que las preguntas filosóficas no tienen respuesta, y el descubrimiento de que no tienen respuesta solo se hace cuando se intenta encontrar una respuesta verdadera. Entonces, en efecto, la filosofía se vale de la lógica en muchos sentidos, o debe ser un razonamiento lógico, porque precisamente el objeto material de la lógica es la verdad. Ciertamente el objeto formal de la lógica es el razonamiento, ¿no? Es la idea de la argumentación. Eh, pero, es decir, me podrían ustedes también decir, profesora, pero en la lógica podemos encontrar argumentos correctos o silogismos correctos, pero falsos, ¿no? En el sentido de, puedo decir, todas las aves vuelan, el pingüino no vuela, el pingüino no es un ave, silogísticamente sería correcto, pero sería falso, porque el pingüino es un ave. Pero claro, ¿qué es lo falso? Que todas las aves vuelen, ¿no? En ese sentido, la verdad de las premisas no son aspectos propios de la lógica, o sea, del objeto, o sea, de la lógica formal, sino que serían propios de la lógica material. En ese sentido, la filosofía se ocupa tanto, o sea, se vale tanto de la lógica formal, es decir, de la argumentación, del razonamiento, pero también, y de la validación, por supuesto, racional, pero también es muy importante la lógica material, es decir, también es sumamente importante la verdad de las premisas, es decir, determinar que lo que decimos sea efectivamente corresponda con la realidad. Haya, como dirían los clásicos, una adecuación, ¿no? O los medievales, los escolásticos, una adecuación del intelecto con la cosa, ¿no? Ah, y en efecto, hay un interés constante y sostenido en buscar la verdad. Ciertamente hay que decir que interesarse por la verdad supone realizar el esfuerzo por alcanzarla. Por medio de preguntas principalmente y razonamientos podremos tratar de aproximarnos a ella. ¿Tenemos la garantía de alcanzar la verdad? ¿Tenemos de alguna forma, por medio del hacer filosófico, la capacidad de, de establecer que llegamos a verdades últimas, universales, precisas, definitivas? Probablemente no. Eh, Estamos, sin embargo, continuamente en esa búsqueda. Y por eso traigo aquí a colación una cita de la Carta Séptima de Platón que me parece muy interesante, ¿no? Él dice, después de una larga convivencia con el problema y después de haber intimado con él, de repente, como la luz que salta de la chispa, surge la verdad en el alma y crece ya espontáneamente. La filosofía establece o propone eso, una larga convivencia con el problema de la realidad, ¿no? Eh, una intimidad con los problemas de la realidad, como nos está diciendo Platón, ¿no? Convivimos por medio del razonamiento, de la pregunta, de la discusión, continuamente con los problemas de lo real y eventualmente, confía Platón, surge en el entendimiento una chispa, que es la comprensión o
surge, como dice él allí, la verdad en el alma, ¿no? Y a partir de allí crece ya espontáneamente. Esto es una cita que a mí siempre me ha gustado mucho, porque es una manera de entender muy bien. El propio Platón definía la filosofía como el arte de hacerse las preguntas correctamente, porque bueno, también hay una disciplina en el preguntarse, que es lo propio de la filosofía, y la pregunta es el espacio más propio de la convivencia con el problema, ¿no? Eh, por eso las preguntas se reformulan una y otra vez. Nosotros en el curso nos haremos preguntas también y, sobre qué es educar, evidentemente, cuáles son los fines de la educación, y tendremos a lo largo del ciclo, a lo largo del semestre, esta convivencia con estos problemas. A ver si efectivamente surge o no la chispa, la luz que salte de la chispa y por tanto la verdad surge en el alma, ¿no? Como nos dice Platón. Ahora, ¿cómo definimos una pregunta filosófica en oposición a una científica, artística, moral o religiosa? Bueno, cada disciplina, ya lo he hecho, ya lo he dicho de alguna manera, pero ahora me voy a enfocar un poco más en esto, se define por su objeto y por su método, ¿no? He estado como continuamente diciendo esto, pero ahora lo voy a explicar de una manera mucho más clara. Bueno, para hablar de filosofía, tenemos que definir la filosofía por su objeto, cuál es el objeto de la filosofía y cuál es el método filosófico. El objeto de la filosofía es el objeto más amplio, es el objeto de el objeto de la filosofía es la realidad, o como diría Aristóteles, el ente en cuanto ente. A ver, vamos a detenernos allí antes de meternos en el método. Fíjense, cuando yo les hablaba del objeto material y el objeto formal, eh, el objeto material, vamos a poner, digamos, tenemos un hombre. Ese puede ser el objeto material. Pero el objeto formal es el enfoque o la perspectiva a partir del cual va a ser estudiado el hombre. Si yo lo estudio desde la perspectiva, podríamos decir que es un ser vivo, yo probablemente entonces esté haciendo biología, ¿no? Porque estudio al hombre en tanto ser vivo y por tanto el objeto formal es el que define la ciencia, es decir, en tanto ser vivo. Pero si yo, por ejemplo, estudio al hombre en tanto que genera cultura, crea cultura, entonces estoy efectivamente haciendo otra ciencia, no estoy haciendo biología, estoy haciendo antropología. O el hombre tanto que es un ser que actúa, ¿no? Que tiene acciones. Probablemente, bueno, esté haciendo ética o política. Yo puedo también tomar un objeto y cualquiera, y el objeto lo puedo ver en tanto que tiene un peso, tiene una masa, y bueno, puedo hacer física, y se mueve, etcétera. Pero si está constituido por unos elementos, bueno, puedo hacer química. O si es bello, si lo estudio en tanto que es bello, puedo hacer estética. Y así, ¿no? Entonces, tomemos a las cosas en su término más amplio, que es el término ente, por ejemplo, algo que está haciendo, algo que es. Por tanto, yo puedo estudiar el ente en cuanto vivo, hago biología. El ente en cuanto se mueve y tiene peso y más, hago física. El ente en cuanto que tiene elementos y tiene una composición química, bueno, hago química. El ente en cuanto puede ser bello o no, bueno, hago estética. El ente en cuanto que es un objeto cultural, bueno, hago antropología. El ente que en cuanto. Pero el que estudia el ente en cuanto ente, es decir, en cuanto a su propia condición entitativa, es la filosofía. Por eso, de alguna manera, la filosofía, algunos dicen que es la ciencia de la ciencia, o la primera ciencia, o el conocimiento primero, ¿no? La ciencia primera, el conocimiento de inicial, porque es el más abstracto también. No es el ente en cuanto
otra cosa en cuanto que vive, se mueve, etcétera, sino en cuanto es, en cuanto existe, ¿no? Entonces el ente en cuanto ente es el objeto de la filosofía. El objeto de la filosofía es la realidad, es lo que existe. ¿Cuál es el método? Nos dirá Scruton. Aunque la filosofía se aplica a todo, no formula las mismas preguntas que hacen las ciencias específicas. Ello se debe a que estas ciencias tienen que ver con las causas secundarias de las cosas, es decir, explican una cosa contingente en términos de otra también contingente, mientras que la filosofía tiene que ver con las causas primeras que explican todas las cosas contingentes en términos de la naturaleza fundamental de la realidad. Entonces, claro, en este sentido, uno podría decir que es un poco lo que voy a tomar una anécdota de eh, Einstein. A Einstein en una entrevista le preguntan que, bueno, él que ya ha hecho todas estas investigaciones en la física o en la astrofísica, pudiera decir cuál es la causa o el origen del universo, ¿no? Y la respuesta de Einstein es muy interesante porque él dice, para dar esa respuesta, para poder determinar cuál es el origen del universo, yo tendría que dejar de ser físico y convertirme en filósofo. ¿Por qué? Porque Einstein estudia el universo en cuanto a categorías físicas, en cuanto se mueve, en cuanto tiene masa, en cuanto tiene tiempo, en cuanto es, digamos, digamos, fundamentalmente se basa en fenómenos naturales. Eh, Ir más allá de estos fenómenos sería hacer otra disciplina porque corresponde a otro método, que no es el método de la física. Y si salimos de nuestro método, salimos de nuestro objeto formal, ya no estamos haciendo física, estamos haciendo otra disciplina. ¿Okay? Para determinar cuál es el origen de la materia, el origen de esos fenómenos, estamos haciendo filosofía. Es decir, un biólogo, vamos a poner otro ejemplo, parte de que la vida existe, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Cómo existe? ¿Cuáles son los procesos propios bueno, eso, de la existencia, la reproducción, los sistemas, etcétera? Ok. O la división celular, lo que sea. Pero no se pregunta qué es la vida. No se pregunta por qué la vida. Para llegar allí, a qué es la vida o por qué la vida, esas preguntas tendrían que hacerla la filosofía, no la biología o la física. Entonces, el método, por supuesto, es un método del revisar las causas primeras que tienen que ver con lo que hablaba antes, la lógica formal, etcétera, ¿no? Nos dice Scruton. La pregunta filosófica fundamental es la pregunta sobre el significado. Debemos analizar los significados de nuestros términos, es decir, los conceptos expresados por ellos. Para poder contestar las preguntas de la filosofía, esto explica por qué los resultados obtenidos por la filosofía no son meros resultados científicos y también por qué parecen tener una especie de verdad eterna o necesaria. Cuando un filósofo pregunta ¿qué es una persona?, no está buscando hechos particulares sobre personas en particular, ni la verdad científica sobre las personas en general. Él quiere saber qué es ser una persona, qué hace que algo sea una persona más que, digamos, solo un animal. Por lo tanto, está preguntando qué significa la palabra persona. Si su respuesta es que persona significa un ser racional, entonces la afirmación de que una persona es un ser racional será también para él no solo cierta, sino necesariamente cierta. No va a señalar sobre una verdad contingente, una mera cuestión de hecho, sino una verdad sobre la naturaleza intrínseca de la cosa descrita. Esto es muy propio, por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en los diálogos platónicos, por ejemplo. Cuando pongamos un ejemplo, el diálogo Leutifrón. Sócrates se encuentra con un interlocutor, con un ateniense llamado Tifrón, justamente, que era sacerdote.
y el Eutifrón va a acusar en el tribunal a su padre de ser un hombre impío o no piadoso. Y Sócrates le pregunta a Eutifrón qué es la piedad. O sea, en vez de discutir si el padre de Eutifrón fue piadoso o no, en un hecho particular que relata, en vez de discutirlo, él se pregunta, ¿qué es la piedad? ¿No? Lo mismo en otros contextos, en otros diálogos. En vez de determinar si un hombre fue justo o injusto, hay que dar como un paso atrás, retroceder un poco y preguntar, ¿qué es la justicia? ¿No? E incluso, como yo les decía, la filosofía siempre tiende a tocar el límite, porque la respuesta a qué es la justicia, alguien podría decir, es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Darle a cada quien lo suyo. Evidentemente, no es una respuesta completamente satisfactoria, por lo menos para el filósofo. Porque evidentemente tendría que preguntar, aquí yo les diría, ¿por qué? ¿No? Esta clase es un poco rara porque uno, digamos, es, es un soliloquio en cierta forma. Eh, pero la pregunta es, si yo estoy preguntando qué es la justicia y alguien responde, es darle a cada quien lo que le corresponde, yo tendría que preguntar si es satisfactoria esa respuesta. Y más allá de si es satisfactoria esa respuesta, es si ese es el límite al cual puede llegar, ¿no? O puede haber algo más, puede esa respuesta generar otra pregunta. Y efectivamente, ustedes me dirían, puede generar otra pregunta. ¿Qué es lo que les corresponde? ¿Cómo saber lo que le corresponde a cada quien? Y en efecto, allí derivaremos toda una reflexión filosófica de fondo, porque alguien como Nozick podría decir, lo que le corresponde es lo que se deriva de su propio esfuerzo. Lo que le corresponde es lo que de alguna manera se genera a partir de lo que ha logrado de una manera, o sea, sí, de lo que es su esfuerzo particular. Pero alguien como Rawls, por ejemplo, en Teoría de la Justicia, podría decir lo que le corresponde es lo que le corresponde a un hombre que o sea, digamos, la respuesta podría ser compleja, pero de manera resumida, lo que corresponde a un hombre por naturaleza, es decir, por el hecho mismo de ser hombre. Y allí podríamos tener dos teorías completamente distintas, una la teoría de los derechos adquiridos y otra de la teoría de los derechos naturales, ¿no? Y derivarían, y bueno, tanto uno, ¿no? Sí, como Rawls, desarrollan, argumentan, entran en diálogo, etcétera. ¿Y cuál es la verdad? ¿No? Podríamos seguir indagando y podríamos hacer incluso una relación entre qué es lo que considero desde Nozick más válido y qué es lo que considero desde Rawls más válido y si logro algún tipo de compatibilidad o no. Pero en todo caso, es una pregunta que, sin embargo, no queda agotada. Yo puedo seguirme preguntando por la justicia y puedo tener una Marta Nussbaum que escribe un libro muy interesante que se llama así, Fronteras de la Justicia, donde revisa todo lo que es el contrato social o las teorías contractualistas. O puedo tener a un contemporáneo suyo que es Amartya Sen, que también tiene un texto sobre la justicia, o un Michael Sandel, que sigue escribiendo sobre la justicia, por ejemplo, Justicia, hacemos lo que debemos, un libro que divulga mucho o que se conoce mucho. Entonces, se ha agotado el problema de la justicia. Hemos llegado a tener una respuesta definitiva y clara sobre qué es lo justo. Realmente no. Pero lo interesante es que sí tenemos una discusión filosófica constante sobre esta realidad, que debemos tener porque es necesario precisamente para la práctica, para la praxis, diría Aristóteles, de lo justo.
También tenemos que ver una distinción entre lo que llamamos a priori y lo que se llama empírico. Nos dirá Scruton: mientras la ciencia procede a través de experimentos y prueba todas sus teorías enfrentándolas con la evidencia, la filosofía alcanza sus resultados usando el pensamiento y sin hacer referencias a la experiencia. Como se puede deducir de nuestra discusión, algo de este tipo tiene que ocurrir, ya que las preguntas filosóficas nacen al término de la ciencia, es decir, cuando ya la ciencia toca el límite, como les decía antes. La filosofía pregunta si los métodos empleados en la ciencia son válidos, si la experiencia es una guía apropiada para llegar a la realidad, si el mundo como totalidad es inteligible. Estas preguntas no pueden ser contestadas por la ciencia, la que presupone una respuesta positiva. Positiva en el sentido de experimental, ¿no? O empírica. Ninguna experiencia puede sostener la pregunta sobre si realmente la experiencia guía hacia la realidad. Esta es una pregunta que puede ser respondida exclusivamente por el pensamiento. Al llamar la pregunta a priori, los filósofos quieren decir que antecede y es prioritaria a la experiencia y que si es posible contestarla es solo a través del pensamiento. Estas dos categorías, lo a priori y lo a posteriori, generalmente, bueno, están tomadas de la filosofía moderna. A priori es sin experiencia y a posteriori es con experiencia. No tiene que ver con tiempo o con temporalidad. No es que anteriormente y posteriormente, sino que a priori es sin experiencia, es algo meramente, vamos a decir, intelectual, y lo a posteriori es justamente lo empírico, lo experimental, que solamente se conoce por medio de la experiencia. Dirá Scruton: la filosofía es a priori, la filosofía es desde los conceptos, no desde los experimentos, no es estrictamente factual, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos a las ramas de la filosofía, que es justamente a donde queremos llegar. Hay muchas ramas de la filosofía porque, bueno, la realidad evidentemente es muy amplia. La primera, la que digamos es más amplia, la que lleva a un límite de los principios, es la metafísica, que estudia la naturaleza de la realidad y del ser, o, como dijo Aristóteles antes, el ente en cuanto ente. La metafísica, por supuesto, tiene su fortaleza en el pensamiento clásico y medieval. En la modernidad entra un poco en crisis, especialmente porque muchos filósofos modernos consideran que es imposible llegar a las verdades metafísicas porque no tenemos experiencia, justamente, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer una discusión aquí de esta distinción entre lo que es la filosofía clásica o premoderna y la filosofía moderna y contemporánea, porque, bueno, saca de tema. Pero bueno, no es común en la filosofía moderna o contemporánea hacer metafísica. Sí es común y muy común en la filosofía moderna hacer epistemología, porque analiza la naturaleza y el alcance del conocimiento. Hume, o bueno, Berkeley y muchos filósofos del empirismo británico hacen epistemología y casi todos sus libros se llaman así, naturaleza del entendimiento humano o así. Pero también lo hace Kant, por supuesto, en sus libros sobre la razón pura, sobre la crítica de la razón pura, y la crítica del juicio, la crítica de la razón práctica, etc. Hacen mucho, por eso digo que la modernidad habla mucho de la epistemología, el propio Descartes también. La ética, bueno, explora específicamente conceptos que tienen que ver de la praxis, sobre la praxis humana, sobre la contingencia humana, que tienen que ver con la conducta. Específicamente. La estética, por supuesto, sobre la naturaleza del arte y la belleza, la lógica, los principios del razonamiento correcto. La filosofía política, por supuesto, analiza los sistemas de gobierno, su moralidad, el ámbito también de la praxis. La praxis tiene como dos corrientes, la ética y la filosofía política. Pero lo que nos interesa a nosotros y lo que nosotros vamos a hacer en este curso es la filosofía de la educación. ¿Cuál va a ser el objeto de la filosofía de la educación? Pues será reflexionar sobre cómo se debe enseñar, qué es el enseñar, cuáles son los fines de la educación,
cuáles son los alcances de la educación, pero la próxima clase, la siguiente, la clase 2, que ya sí será sincrónica y ya sí podré hacerles preguntas que ustedes también podrán responderme y por tanto el dinamismo de la clase será muy diferente, o espero que lo sea. Nos detendremos específicamente en qué es la filosofía de la educación, por qué es necesaria una filosofía de la educación, y ya llevaremos este sentido amplio de lo que es hacer filosofía estrictamente al acto educativo. Bueno, tendremos ahora en la conclusión de esta clase, y bueno, les voy a explicar al final de esta clase, como les dije antes, el programa o sílabo y la evaluación. Entonces, fíjense, bueno, ¿qué podemos concluir? Bueno, que la filosofía aborda preguntas fundamentales sobre la realidad, la verdad y el conocimiento, y comprender su objeto, método y ramas es esencial para apreciar su impacto, su consideración, su alcance, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hoy qué hemos hecho, para recapitular, bueno, definir qué entendemos por filosofía, porque a la hora de iniciar un curso es muy importante entender qué vamos a hacer en el curso, y en el curso vamos a hacer filosofía, por tanto tenemos que entender su naturaleza, su objeto, su método, y distinguir la filosofía de otras áreas. En el ámbito estrictamente educativo, no es lo mismo hacer filosofía de la educación que hacer ciencia de la educación, que hacer pedagogía o didáctica, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? En efecto, filosofía de la educación es lo que nosotros vamos a hacer, preguntarnos por los fines, preguntarnos por el sentido, por la naturaleza del acto educativo. La ciencia de la educación es distinta. La ciencia de la educación la vamos a asociar, aquí, como lo ha visto Scruton, a un sentido mucho más empírico, a un sentido más experimental. Es decir, ya no es preguntarnos por los fundamentos del acto educativo, sino por hacer, digamos, revisión científica de esos actos. Es decir, bueno, observar la práctica educativa, establecer hipótesis, probar esas hipótesis y, en efecto, ya va más a lo concreto o a las experiencias particulares. La pedagogía ya establecería como modelos, ¿no? Sería, incluso podríamos decir, tiene un carácter más normativo de cómo se debe educar, ¿no? Son propuestas educativas. La pedagogía tiene que ver con propuestas teóricas, sí, pero de alguna manera no es tan el ámbito de la especulación y la pregunta, sino el ámbito de lo normado, sí, como de alguna manera podemos ver una pedagogía Montessori, podemos ver una pedagogía incluso rusoniana, pedagogía platónica, o sea, podemos ver que muchos autores plantean un tipo, ¿no? Una suerte de paideia, de modo, y allí hay un sentido, podríamos decir, más normativo de la educación. Y la didáctica, bueno, es más práctica. La didáctica es básicamente eso, métodos, ¿no? Cómo enseñar matemáticas, o cómo enseñar literatura, cómo enseñar incluso filosofía. Ya, el cómo hacerlo es propio de la didáctica. Entonces, bueno, sí es interesante hacer esa distinción, y para poder hacer esa distinción tendríamos que haber visto con mayor claridad qué es la filosofía. Y bueno, para terminar nuestra primera clase siempre conviene no solamente ver qué vamos a hacer, que es filosofar acerca de la educación, sino cómo, en qué consiste, cómo vamos a desarrollar el programa o el sílabo. En la plataforma ustedes van a encontrar 3 unidades, ¿no? Porque el sílabo o el programa está dividido en 3 unidades. La unidad 1 se pregunta por el significado y el fin de la educación, que como estamos empezando, bueno, efectivamente, primero planteamos qué es filosofía, la siguiente clase plantearemos qué es filosofía de la educación específicamente, veremos la educación como un proceso humanizante, educar es distinto a instruir o informar, incluso, bueno, ahí podríamos también tocar otros
conceptos como adoctrinar, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, sobre todo, educar e instruir? Es muy importante entender esa diferencia, pero hoy en día también es muy importante tocar otros conceptos como informar o adoctrinar. Entonces, bueno, ver que educar es distinto a la instrucción, la educación es distinta a la instrucción, a la información y al adoctrinamiento. Y finalmente terminaremos la unidad primera con el sentido muy propio de lo que es la filosofía de la educación, que es la libertad, dimensión esencial de la finalidad educativa, ¿no? Esa será nuestra primera unidad. La segunda unidad va más a los modelos o medios pedagógicos clásicos, ¿no? Los agentes de la educación y los medios pedagógicos clásicos. Tomaremos el modelo socrático de la educación como elemento fundamental. Revisaremos la apología de Sócrates y el banquete. Probablemente hagamos alguna mención a la República también, para ver especialmente que hablamos de la paideia clásica, ¿no? Tomaremos el sentido de paideia, haré alguna mención incluso al Protágoras, etcétera, pero bueno, que tiene que ver con el modelo pedagógico clásico, que aunque es clásico, el modelo socrático de educación, conceptos como mayéutica, conceptos como ironía, como también eh, lo que tiene que ver, sí, con todo lo que es el método socrático, va a ser importante en la actualidad, ¿no? Todavía seguimos siendo muy socráticos en nuestro modo de educar. El valor de educar también lo vamos a ver con un texto de de Sabater, que está en la plataforma o que encontrarán en la plataforma. Y finalmente, ¿por qué educan las narraciones? ¿No? Nos veremos una clase que creo que es interesante sobre cómo el modo de educar no solamente se concentra en el ámbito de los recursos estrictamente particulares de la ciencia, sino que incluso nuestros modos de educarnos pasan por las ficciones que comprendemos, que leemos, que formulan nuestro imaginario, que constituyen nuestro imaginario. Imaginario social, imaginario cultural, imaginario político, etcétera, ¿no? La tercera unidad tendrán que ver con tres modelos pedagógicos, ¿no? El primer modelo pedagógico es el modelo platónico, que ya lo habríamos visto con Sócrates, con la figura de Sócrates, aunque haremos una distinción entre Sócrates y Platón, yo creo que es una distinción interesante. Veremos un teórico fundamental de la filosofía de la educación es John Dewey, y especialmente un texto de él que se llama Democracia de Educación, del cual leeremos solamente un capítulo, pero que nos servirá también para reflexionar sobre estos modelos pedagógicos. Ya el primer modelo pedagógico que el propio Dewey menciona es el platónico, el segundo es propio de la ilustración moderna, específicamente la educación de Rousseau. Eh, Luego está el modelo pedagógico liberal, que veremos con dos autores, John Stuart Mill y una autora contemporánea que es Martha Nussbaum. Son los tres modelos pedagógicos, el platónico o clásico, el ilustrado, básicamente visto en Rousseau, o también educación naturalista, y el modelo pedagógico liberal por John Stuart Mill y Martha Nussbaum. Y finalmente haremos una reflexión sobre educación y multiculturalismo. Es decir, la educación en un mundo multicultural, global y diverso. La evaluación, bueno, nosotros haremos en la primera unidad, tendremos una evaluación de 30%, y la unidad 2, al final de la unidad 2 haremos nuestra primera solemne, que será de 35%, y al final de la unidad 3 tendremos nuestra segunda solemne. Entonces tendremos un control de 30% que corresponda a la evaluación de la unidad 1, una solemne o la primera solemne al final de la unidad 2 con un peso o un valor de 35%, y la solemne 2 será al final de la unidad 3 con un valor o un peso de también 35%. Entiendo que este curso se exime del examen final con un 5.5. Y los modos, esto también será interesante verlo cuando hablemos de
esta nueva, digamos, idea de educación. No lo integro, bueno, porque no forma parte del programa auxilio original, pero eventualmente podremos traer a colación todos los retos que se nos presentan en el mundo actual, ¿no? Que también la filosofía puede explorar. Cuando hablo de los retos de la educación en el mundo actual, haremos una mención cuando hablemos de educar, instruir, informar y adoctrinar a los retos, menciona Sigmund Bauman, ¿no? Los retos de la educación en los tiempos líquidos. Eh, pero bueno, parte de estos retos es justamente nuestra ahora habitual convivencia con la inteligencia artificial, que nos pone en la situación de buscar un modo de evaluar diferente, ¿no? A mí me ha funcionado mucho, o me funcionó con el ciclo o semestre que recién termina, por ejemplo, la figura del video, de la exposición. Bueno, eso ya lo iremos discutiendo en clase, porque creo que, aunque el ensayo es algo interesante, hay que repensar el modo o las formas de evaluación, ¿no? Pero bueno, ya eso se los comentaré en nuestra primera clase sincrónica, que será la segunda semana de agosto. Ya yo estaré de vuelta y podremos conocernos, podré escucharlos, podremos tener nuestras clases más propias de la filosofía, que son dialógicas, ¿no? Tener un logos entre dos, un logos compartido. Bien, bueno, ya todos los detalles de cómo podemos entendernos, mi correo electrónico, etcétera, los veremos ya en nuestra clase sincrónica. De momento, bueno, yo creo que la clase hasta ahora pues sería suficiente dejarla hasta aquí, considerando que, bueno, que 1 hora y 20 es lo que usualmente dura. Bueno, hemos dado, creo que nos faltaron unos minutos para completar la 1 hora y 20, pero en realidad no considero que debe ser la más extensa, en tanto que, pues, es una clase muy, como les decía, en este caso monológica, ¿no? En esta clase, en este caso, una clase particular. Bien, entonces nos veremos ya en la siguiente clase, que sería la segunda, de modo ya sincrónico. Hasta aquí, bueno, nos quedamos. Hasta luego.